Abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Hebreos. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, santos participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa que él, el que la fabricó. Porque todas las cosas, toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda su casa como criado, pero para testificar aquellas cosas que después se habían de denunciar. Mas Cristo como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza. Y vamos a entrar ahora a una comparación muy interesante entre Moisés y Jesucristo. Y vamos a tener mucha Biblia. Vamos a leer muchos pasajes porque quiero demostrarles a la luz de las Escrituras qué es lo que está pasando aquí en esta comparación entre Moisés y Jesucristo. En los dos capítulos anteriores hemos estado discutiendo acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y también como nuestro sumo sacerdote. Y dice en el capítulo 2 que Dios lo hizo mayor que a sus compañeros. Ahora vamos a entrar en una comparación entre la superioridad de Jesucristo y el gran legislador Moisés. Déjame decirte, Moisés era como un ídolo para los judíos. Todavía lo es, exactamente. Es un héroe. Y de hecho lo era, pero en los días de Jesucristo era vamos a leer en la Biblia, vamos a mirar diferentes versos en la Biblia que nos demuestran a qué nivel llegaba Moisés en el pueblo judío. Y precisamente esto es lo que está haciendo el autor del libro de los Hebreos. Le está hablando al pueblo hebreo en su propio idioma, en su propia lengua. Le está diciendo, mira, este tipo que está aquí, que para ustedes era lo máximo, es lo último, Jesucristo es mayor que él. Y entonces, y eso es lo que quiere dejar claro el autor del libro de los Hebreos. Mira, vamos a ver algunos versos, vamos a Marcos 12, 19. Marcos 12, 19. Si alguien tiene alguno de los pasajes primero que yo, por favor, tenga la libertad de leerlo. Dice: maestro, Moisés, eso está hablando, los escribas y los fariseos estaban hablándole a Jesucristo y le están diciendo, claro, en manera de tentarlo, pero dice: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijo, que su hermano tome su mujer y despierte su mienta a su hermano. Está diciéndole a Jesucristo, Moisés nos dijo, y mira Juan 8, Juan 8:5. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a los tales. ¿Tú pues qué dices? Una vez más tentando a Jesucristo. Fíjate, Moisés nos dijo que teníamos que hacer esto. Mira 9:28, una página más. Entonces le vilipendiaron y dijeron: tú eres sus discípulos, mas nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Moisés era un Dios para esta gente. Mira Actos 15, 21. Hay muchos pasajes en la Biblia donde todo es relacionado a la ley de Moisés, a lo que Dios le había dicho a Moisés. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado.
Efectivamente, todavía en la sinagoga se está leyendo la Torá, la ley de Moisés, el Pentateuco, exactamente como mismitico Dios le habló a Moisés en aquellos tiempos. Pero precisamente estamos distribuyendo la palabra del Señor. Y déjame decirte una cosa, hay una tendencia ahora de quitarle valor, en cierta manera, a la distribución de la palabra de Dios. Y hay que tener un poco de cuidado exactamente cuando dice que para tú presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, está claro, tú tienes que saber distribuir la Biblia. Si tú no sabes distribuir la Biblia, ¿qué te toca a ti y dónde está cada cosa? Y eso es lo próximo que vamos a empezar a enseñar en la escuela dominical. Va a ser la ley de Moisés precisamente. Si tú no sabes dónde va cada cosa y en qué parte del tiempo tú estás y cómo Dios le habló en cada periodo de tiempo, usted está embarcado, usted no va a entender la escritura. Esta es la llave, este es el key. Mira Mateo 19:7. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Una vez más, Lucas 2:22. Una vez más sacan a Moisés como Moisés nos mandó. ¿Qué piensas tú entonces? Tentando a Dios, como le habían dicho, y como se cumplieron los días de la purificación de María conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Todo estaba relacionado con la ley de Moisés. 9:33, Lucas 9:33. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, bien es que nos quedemos aquí, hagamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que se decía. Moisés, el profeta Elías, eran dioses para esta gente. Por eso el autor del libro está tratando de hablarle en su propio idioma, en lo que ellos conocían, en lo que ellos querían. Y entonces pone el tope, pone la superioridad. Y dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa que el que la fabricó. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el príncipe de los apóstoles, porque te voy a decir una cosa, mira el verso 1 dice, por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Si se acuerdan de lo primero que le enseñamos en el Instituto Bíblico fue la vocación celestial, ¿se acuerdan? Y de hecho todas las nuevas versiones de la Biblia cambian esta palabra de la vocación celestial y ponen el llamado celestial. Y vocación y llamado no es lo mismo. Tú puedes tener una vocación y no ser llamado. Son dos cosas distintas. Pero bueno, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los católicos acuden a Pedro como el príncipe de los apóstoles. Sobre esa roca está la iglesia de los católicos. Todas las nuevas versiones cambian eso también y es la confusión de la iglesia católica hoy en día, porque no es lo mismo una roca que una piedra. Son dos cosas diferentes. Y al cambiar la Biblia, entonces estás poniendo a Pedro como el príncipe de los apóstoles, como la roca de la iglesia, cuando la roca es Jesucristo, no la piedrita. Porque de hecho esa piedra que era Pedro, lo que quería decir era una piedrita chiquitica. Si vas a
Cefas es una piedrita con la que tú te tropiezas. No. De la roca que estamos hablando, una roca que va a caer y va a destruir todo. Eso, una roca grande. Pero sí, está el escritor de Hebreos, está dejando claro que Jesucristo, nuestro Salvador, es mayor que Moisés, es nuestro sumo sacerdote, es mayor que sus compañeros, es al que Dios, dice el verso 2, constituyó, fue fiel al que le constituyó, como también lo fue en toda su casa. Y aquí ahí tenemos un problema. Dice aquí que Moisés fue fiel en toda su casa. Y dice el verso 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa. Bueno, vamos a ver entonces qué dice Números 20:10. Porque según recuerdo yo haber leído en las escrituras, Moisés no fue siempre fiel. Él cometió ciertos errorcitos por ahí, ciertas cositas que le costaron caro, de hecho, porque Dios no lo dejó, de hecho, entrar a la tierra prometida. Por hacerse gracioso, exactamente. Y mira conmigo Números 20, el verso 10, dice, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y díjole, oíd ahora rebelde. Estaba bravo Moisés, el tipo estaba berriado aquí. Y dice, oíd ahora rebeldes. No era para menos, yo me hubiera puesto bravo también. Este pueblo era el más idólatra que se ha conocido en la historia. Le habían acabado de dar las tablas, la ley de Moisés precisamente. Y esta gente estaban adorando un becerro de oro. ¿Qué sé yo? Ellos siempre buscaban la manera de torcerse de la idolatría, de buscar otros dioses. Oíd ahora rebeldes, haceros hemos salir agua de esta peña. Entonces, verso 11, entonces Moisés alzó su mano e hirió la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora mira lo que pasa. Mira lo que dice el verso 7. Mira lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Háblale. Y habló Jehová a Moisés. Oye, fíjate que es lo que estamos hablando aquí. Le estaba hablando Dios a Moisés con voz audible. Amén. Hoy ya no pasa eso. Amén. Hoy ya no está así, no es así. Tenemos el libro escrito. Amén. Moisés no tenía la escritura. Se le había cagado a las tablas de la piedra. Pero mira cómo sigue la cosa. Mira cómo sigue la historia. Toma la vara. Fíjate, lo mandó que tomara la vara. Y congrega al pueblo, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Hablad a la peña. Oye, hermanos míos, cuando Dios dice una cosa, es como Él lo dice. No como tú quieres, no porque se parecía. No. Él no quiere cosa que se parezca. Él quiere como Él lo dice. Por eso es que este libro es como Él lo quiere. No que se parezca. Las otras versiones de la Biblia contienen alguna palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No es como tú piensas que va a ser, es como Dios lo dice. Oye, no hay mucha diferencia en hablarle, bueno, sí hay mucha diferencia en hablarle o golpearla, pero bueno, fíjate, hasta lo mandó con la vara y todo, pero bueno, la cosa es que dice, hablad a la peña, y él hirió la peña con su vara y 2 veces. Estaba bravo, tipo, mira, rebelde, por ahí Dios le va a mandar como, yo soy el tipo aquí. No, el tipo es Dios, tú no eres nadie. Y precisamente eso es lo que dice este capítulo. Esto es lo que trata de enseñar, que aún Moisés, siendo el gran legislador judío, no se podía comparar con Jesucristo en ningún momento. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme, fíjate, a Dios, no es en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis este pueblo en la tierra que les he dado. Oye,
40 años le costó la gracia. Y todo el mundo se murió ahí. Quedaron nada más los que hablaron, los espías. Caleb, Josué, los que hablaron bien de los que dijeron, sí, podemos destruir a los gigantes. Pero los otros, ahí se fue del aire todo el mundo. Ahí todo el mundo se murió. Entonces, hay cosas que yo le he dicho a veces a ustedes que yo tengo unas conversaciones a veces con el Señor un poco extrañas, ¿no? Porque como cuando no entiendo algo, entonces yo hago como jo y le empiezo a preguntar y Dios me responde para atrás. ¿Y tú quién rayo eres para preguntarme a mí? ¿Quién tú te crees que tú eres? Cállate la boca. Al final me voy al último capítulo del libro de Job y entonces bajo la cabeza y digo, Señor, tú tenías razón. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hay que seguir para adelante diciendo, yo sé bien en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Es la única manera, no hay otra. Pero sí, aquí Moisés metió las patas. Y no se trata de lo que hizo mal. En muchos pasajes en la Biblia vas a encontrar las palabras como Jehová le había mandado a Moisés. Así lo hicieron. E hizo Moisés como Jehová le mandó. En Levítico 8:4, en Éxodo 39:32, en 40:19, como Jehová había mandado a Moisés. Él lo hizo. Igual que Noé. Como Noé le había mandado, así lo hizo. Fueron fieles a Dios. Moisés fue fiel a Dios. Y a eso es a lo que se refiere. De hecho, esta infidelidad o desobediencia a Dios le costó la entrada a la tierra prometida. Dios le vedó el ticket de la entrada a la tierra prometida, de donde se habla en Deuteronomio capítulo 3. Pero la razón por la cual es ignorado en el libro de Hebreos, aquí en el capítulo 3, verso 2, al igual que en Hebreos 11, en el muro de la fe. Mira, vamos conmigo a Hebreos 11, para que tú veas a qué nivel estaba Moisés. Dice Hebreos 11:23, por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron al mandato del rey. Verso 24, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Pero espérate un momentico, el vituperio de Cristo. Cristo no había venido todavía. Está hablando de Moisés. Fíjate, el libro de Hebreos, y es una de los pasajes bíblicos, de los versos bíblicos que te dan que Jesucristo es Dios. Amén. Ahí está. Estaba con Moisés también. ¿Estaba o no estaba? Aquí lo dice. Vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Cuando los egipcios, Jesucristo no estaba. No había venido hecho carne, hecho hombre, pero sí estaba con Dios y era Dios. Amén. Porque miraba a la remuneración. Porque eso es lo que miran hoy en día casi todos los pastores que predican de un púlpito. Remuneración, dinero, billete. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque como aquel que veía al invisible, a Dios, se esforzó. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Dios. Por fe pasaron el Bar Merbejo como por tierra seca. No como tienen las películas hoy en día que estaban fangados y mojados y que el agua le daba a los tobillos, a las rodillas. No. Dice aquí tierra seca. Pero es que la gente hoy no cree la Biblia. Por eso nosotros nos llamamos creyentes bíblicos. Pero si la gente creyera el libro, si la gente creyera la Biblia, la palabra de Dios, la escritura, porque la Biblia, como dice Felipe, no está en ninguna parte. Es un libro más. Hoy estaba mi niño preguntándome que le habían enseñado en la otra iglesia que nosotros tuvimos, la iglesia de Betel, que
que la Biblia había que ponerla arriba de todos los otros libros y que no se le podía poner nada arriba. y qué más decían, y que una pila de cosas, como es un libro, es la palabra de Dios, pero es un libro. El libro en sí no es lo que dice el libro. Tú no haces nada con tener el libro de ese puto libro en la mesita de noche todo el día si no lo abres y no lo lees. ¿Para qué te sirve? Sí. Y los papeles se van a quemar aquí. Es el libro, es papel. No hay otra cosa. Es lo que dice el libro. Es un libro vivo. Vivo. Es la escritura, es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Hay mucha gente como por tierra seca, lo cual probando a hacer los egipcios fueron consumidos. Y ahí continúa, por fe cayeron los muros. Ahora, yo siempre le digo, a mí hay mucha gente que me dicen, no, aférrate a la promesa, porque Dios es fiel en cumplir sus promesas. Sí, es verdad. Pero mira, yo siempre los llevo a este capítulo de la Biblia, el capítulo 11 de Hebreos. Hay muchísima gente que no vieron la promesa, se murieron antes. Pero la creyeron. La creyeron, pero no la vieron. Uno de ellos fue Moisés, pero bueno, él se lo buscó. Ahora, la realidad es que Moisés sí está en el muro de la fe. Está en ese capítulo donde menciona a todos esos hombres que también cometieron errores. Mira, en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11 también, Dios sigue ignorando el pecado de David y lo menciona. Dios ignora la infidelidad de Sara cuando no creyó la promesa. Dios menciona a Rahab, la ramera, en Santiago también. En Mateo 12 menciona a Jonás. La mentira de Abraham, de Génesis 12 tampoco la menciona. La inmoralidad de Sansón, pero sigue ahí en el capítulo de Hebreos como uno de los hombres de la fe. La decepción de Jacob, de Génesis 27, tampoco está ahí. Hay una forma rara, una forma extraña que Dios tiene de erradicar esos pecados de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. No aparecen, los borra. Y es que precisamente eso es lo que Dios hace con nosotros. Él coge nuestros pecados y dice que los pone al fondo del mar donde no los puede ver. Él no los mira más. Nosotros somos los que seguimos sacándolo a la gente. Casi parece que todos los autores se pusieron de acuerdo de diferentes libros en la Biblia para no mencionar los pecados de esos grandes hombres. Pero es tan grande la misericordia de Dios, es tan maravillosa, que nosotros no podemos entenderla. Dios había mandado a Moisés a hacer muchas cosas. Y por esos mandatos que él hizo, que él ejecutó, fue fiel en su casa, como criado. Por cierto, la única versión que contiene la palabra criado es la nuestra. Todas las otras versiones de la Biblia cambian la palabra criado y ponen la palabra siervo. Ya en estos solamente 3 versos de la Biblia, en este capítulo, vemos 2 palabras cambiadas que hacen mella, porque no es lo mismo vocación que llamado, y no es lo mismo tampoco siervo que criado. Son 2 cosas distintas también, aunque pueden similarse. Y el idioma dice que está bien. Tú vas a un diccionario y dice siervo es un criado. Criado es un tipo de siervo. Ok. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo coger este libro sin importar el léxico que sea y corregir el léxico con el libro. Pero no me da la gana ni acepto que vengan a corregir el libro con cualquier léxico, porque no están autorizados por Dios,
ni capacitados por el Espíritu Santo, ni tienen esa erudición que tanto llaman. Toda esa erudición que llaman hoy en día scholarship, los eruditos bíblicos, no es más que vanagloria de este mundo y no es conocimiento de Dios, no es temor de Dios. Cualquiera que coja este libro y trate de cambiarlo, como el señor Gómez, como poniendo su propio nombre en el libro, este hombre tiene el cinto bien puesto, ¿verdad? Cuando llegue el momento yo no sé qué se va a hacer el pobre. Pero bueno, no. Una palabra en cualquier idioma puede tener 25 significados. Yo le he puesto muchas veces las diferencias en el griego, como una palabra puede significar varias cosas y viceversa. Muchas palabras pueden significar una sola cosa, como el amor, que hay diferentes maneras de mencionar el amor en la Biblia, pero seguimos con la caridad porque es lo que Dios dice. Pero bueno, no hay manera que esta gente quieran entender lo que Dios quiere decirles. Vamos a el capítulo 3 y dice el verso 4: porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y no importa si la casa es una construcción literal hecha por carpintero, obrero, o si es un hogar hecho por el hombre, no importa. Realmente la casa que Dios creó es el universo y toda materia. Todo está creado por Dios. Orgánica e inorgánica. Dios Todopoderoso creó las montañas, los bosques, a los cuales los constructores deben ir entonces a obtener su material de construcción. Y la referencia plenamente magnífica, la deidad de Cristo. Mira conmigo Colosenses 1:13. El cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre y remisión de pecados. Cristo, dice, porque él va y dice, Cristo como hijo sobre su propia casa, en el verso 6. Este no es el caso de un siervo sirviendo a su casa. Este es el caso de el hijo sirviendo a un padre en su propia casa. Y eso fue lo que hizo Jesucristo cuando vino a morir por nosotros. Él había edificado el universo junto con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero aún así, dice que no estimó como cosa que aferrarse su gloria, sino que se despojó a sí mismo, siendo semejante de siervo. Él quiso obedecer a su padre. Aún en el último momento de mayor tortura, ahí en el Getsemaní le decía, si es posible, Padre mío, que pase de mí esta copa. Él sabía lo que le venía encima, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero él sabía también que no se podía librar de eso, que era la única manera de remisión de pecado. Era el autor, el edificador, el que constituyó todas las cosas. Era Dios, pero era el Hijo también sirviendo a su Padre en su casa. Por eso fue que vino a morir por nosotros. Verso 5 dice, y Moisés para testificar aquellas cosas que después se habían de denunciar. Las cosas que después se habían de denunciar. Y esto fue lo que fue denunciado por Juan el Bautista, fue denunciada por el Señor Jesucristo y una vez más por todo uno de los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento. La cual casa somos nosotros, en el verso 6.
allí y con ello. Aquí tiene el doctor Ruman tiene un comentario. Dice, la cual casa somos nosotros. En el verso 6 dice, allí, eso se lo voy a leer, allí con ellos fueron todos los estudiantes confiados, presidentes, consejeros, miembros de la facultad, profesores, decanos, asistentes de maestros, cancilleres, eruditos griegos. Y fueron allí a ver qué era lo que iba dice, la casa de Dios en esta edad. Dice, mira primera de Timoteo 3:15. Vamos a ver qué dice primera Timoteo. Bueno, eso es un pasaje. Y si no viniere tan presto para que sepas, primera Timoteo 3:15. Dice, la casa de Dios en esta edad es el cuerpo de Jesucristo. Y si no viniere tan presto para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Sí? Somos la casa de Dios, dice aquí. Conversar en la casa de Dios, nosotros, la iglesia. Dice Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es donde habita toda la plenitud de la divinidad en nosotros. Y somos también participantes de Cristo. Mira en el mismo capítulo de Hebreos 3, el verso 14. Porque participantes de Cristo somos, hechos sí, empero retenemos firme hasta el cabo el principio de la confianza. Ahora, en los próximos versos que vamos a ver, y es lo que es otra cosa que quiero mencionar, y por eso leímos el 14, donde dice, si empero retenemos firmes hasta el cabo. Y vamos entonces al verso 6. El verso 6 dice, más Cristo como hijo sobre su propia casa, lo mismo que te estaba explicando de Cristo obedeciendo a su padre en su casa, la cual somos nosotros. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por la iglesia? Se entregó por ella, murió por ella, la cual somos nosotros, si hasta el cabo retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza, por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo que me indigné con aquella generación y dije perpetuamente, hierran de corazón y ni ellos han conocido mis caminos. Así que juré mi ira y así que juré en mi ira si entrarán en mi reposo. Mira, cuando tú hablas con cualquier pentecostal, carismático o incluso bautista que creen en la pérdida de salvación, lo primero que hacen es ir a este pasaje. Y te dicen, mira lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 6. Si hasta el cabo retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza. El verso 14. Si empero retenemos firme hasta el cabo el principio de la confianza. Una vez más, 2 veces retienen lo mismo. Y te mencionan esto una y otra vez para decirte que sí, que se puede, que si no retienes, es imposible para un cristiano retener nada, porque somos sellados con el Espíritu Santo hasta el fin. Dice 1 Corintios 1:8. Mira, vamos conmigo 1 Corintios 1:8 para que tú veas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo entonces que este libro es para mí? ¿Ves lo importante que es lo de la distribución y saber qué libro toca?
retener firme la confianza hasta el cabo. Ok. Hay una contradicción entonces en la Biblia. El cual también os confirmará hasta el fin. Estamos confirmados hasta el fin. Para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día de nuestro Señor Jesucristo yo no voy a ser culpable. Ya yo fui culpable. Mis pecados son echados en el fondo de la mar. Ya Él no los mira más. Él está mirando dentro de mí en una circuncisión espiritual a su Hijo Jesucristo. Es su sangre. No es por mis obras. ¿De qué me voy a gloriar? ¿Qué es lo que voy a retener hasta el fin? ¿Quiénes son los que tienen que retener hasta el fin? Esos mismos judíos. Esos mismos hebreos que en la gran tribulación, si no retienen hasta el fin esa esperanza, esa confianza hasta el cabo. Cuba es una isla y tenemos la punta de Maicí y el cabo de San Antonio, de punta a punta, de punta a cabo, porque clásico, la isla de Cuba, que parece un caimán, tiene una punta y tiene un cabo. Y eso es lo que quiere decir hasta lo último. Si esa gente, si esos judíos, si esos hebreos no salvos, no se dejan cortar la cabeza en la gran tribulación, si esa gente se dejan poner la marca de la bestia, que la mayoría lo van a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser el Mesías que estaban esperando, ese anticristo que le va a llenar la cabeza de cosas, de prodigios y milagros. Si no se dejan cortar la cabeza, si no retienen la confianza hasta el fin, esta gente nunca van a estar vestidos de blanco, como dice el libro de Revelación. ¿Y quiénes son esta gente que vienen con vestiduras blancas? No, estos son aquellos redimidos y que vienen de la gran tribulación. Ningún cristiano en el cuerpo de Cristo, en la edad de la iglesia hoy en día, tiene que retener firme ninguna confianza ni ninguna alegría hasta el cabo. Eso no nos toca a nosotros. Eso no es para nosotros. Nosotros somos ya participantes de Jesucristo. Nosotros somos salvos, siempre salvos. No es una licencia para pecar. Pero no me da la gana más de caerme de la gracia. Porque este libro no es para mí. Este libro es para los judíos. Y la Biblia no se contradice. Es que no la sabes entender. Y se lo digo así a la cámara porque hay mucha gente que cuando oigan hay mucho. Salvo, siempre salvo. Sí. Y cada vez que uno dice una cosa como esa, nos miran raro. Hace poco hablaba con una prima mía que es una pastora pentecostal en mi casa. Sí, estudió en Harvard y todo. Voy a pensar que es cualquier cosa. Creo que sale de ahí, sí. Y yo trataba le hice dos preguntas. Le dije, bueno, ven acá, yo quiero saber tu punto de vista. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de lo que dice 1 Timoteo, en capítulo 3, de que no permito a la mujer enseñar sobre el varón, ni tener autoridad sobre él, ni ¿cómo tú entiendes eso? Y entonces empezó a darme una disertación teológica de los manuscritos originales de la Biblia, como de que la Biblia estaba equivocada. Y sí, definitivamente, yo creo en la 60 también está equivocada. Tiene razón en eso. Pero entonces me empezó a hablar de los manuscritos siriacos y de los no sé cuántos, y digo, no, pero es que yo sé de eso, pero yo quiero saber entonces cuál es tu punto de vista. Y entonces entendí, bueno, el punto de vista es que no cree la Biblia. Ahora, ¿cómo tú puedes conversar o enseñarle a alguien algo de un libro que no lo cree? Que piensa que los manuscritos estuvieron perdidos y que no existieron y que no sabe en qué creer. Claro que te tienes que caer de la gracia. Y si no tienes la distribución de la Biblia, porque esa palabra tampoco está en la Biblia que tú lees, tampoco puedes entender que este libro no te toca. Por eso entonces que vienes aquí y dices, si no te tienes hasta el cabo, tú te caes de la gracia, tú vas a perder la salvación. Gracias a nuestro Dios Jesucristo que
Pagó todo. que lo pagó todo. No debemos nada. Está todo saldado. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, es por gracia. Es un don divino de Dios y no se pierde. Dios no le quita la salvación a nadie que se arrepintió de corazón y fue sellado con el Espíritu Santo, no por hablar en lengua, y echó sus pecados en el fondo de la mar. Y mira en mí, no este pecador sucio, sino Cristo. Por eso es que tenemos abogado Amén. en Jesucristo. No es otra cosa, no es otra manera. Y yo voy a dejarlo ahí ya, porque ya es la 1. Y vamos a quedarnos ahí hasta el fin, para continuar entonces la otra parte de este capítulo, para hacerlo en 2 partes, porque si me meto en la otra parte nos va a tomar otra hora más. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces la próxima hora clase vamos a continuar el capítulo 3 del libro de los Hebreos. Que Dios les bendiga. Amén. En esta tarde.